Celebramos el día de hoy la conferencia del mes de abril que, gracias a la colaboración entre el Centro Riojano de Madrid y Nódulo Materialista, ofrece este ciclo de conferencias titulado En lengua española, clásicos y contemporáneos de las ciencias y las letras. Es un honor para nosotros tener aquí a don Pío Moa y para dar cuenta de su figura con la presentación tenemos a Antonio Sánchez, también miembro del Nódulo Materialista, que tiene una serie de artículos en relación a la Guerra Civil Española y a otras cuestiones sobre la historia de España, junto con don Pío Moa, en una polémica de la revista El Catoblepas hace ya unos años, que merece la pena volver a releer hoy en día, más que nada porque parece ser que la agitación en torno a este asunto no ha dejado de funcionar, ¿no? Sigue en plena actualidad. Así que doy la palabra a Antonio Sánchez. Muchas gracias, por cierto, también por haber venido, gracias a don Pío Moa y a Antonio Sánchez, y tienen la palabra. Buenas tardes. Para evitar alargarme la presentación y así tener más tiempo para escuchar a nuestro invitado, me atendré lo más posible a lo preparado en el presente escrito, que a continuación paso a enumerar. Aunque a estas alturas muchos españoles conocen a Luis Pío Moa Rodríguez, sobre todo los que tienen alguna curiosidad y preocupación por España, como los aquí presentes, haré una breve reseña de algunos de los rasgos de su personalidad que considero más relevantes. Lo primero que cabe decir es que don Pío es un español nacido en Vigo, pero además de ser español, es un patriota español. Es decir, está orgulloso de serlo y reivindicarlo. Podríamos decir que este simple dato, en la España actual, es uno de los principales motivos de que se haya granjeado tantas antipatías. La segunda virtud que destacaría es su valentía. Aunque su juventud, tal como cuenta en el libro De un tiempo y un país, se movió por ideales internacionalistas ingenuos, siendo además de los pocos españoles que se opusieron al franquismo, sin embargo, tuvo la prudencia suficiente para rectificar, para profundizar en lo que supondría el franquismo en un mundo repleto de ideologías visionarias y sus correspondientes engaños. Muchos no podían transigir con este segundo pecado en contra de su propia concepción del presente y del pasado. Ser patriota español y apreciar los méritos del franquismo suponía, y aún supone, un insulto para la mayor parte de la casta política de la Santa Transición y de sus correligionarios universitarios progresistas. Desde nuestro punto de vista, el rechazo hacia las obras de Pío Moa por parte de los historiadores oficiales de la transición, significativamente los herederos de Tuñón de Lara, no se debe a razones historiográficas ni tampoco al corporativismo profesional en sentido estricto, al hecho de que, por ejemplo, Pío Moa no sea licenciado en Historia, sino sobre todo a que no asume el punto de vista político y filosófico, más o menos implícito o explícito, de dichos críticos. La perspectiva de los mismos, de dichos críticos, es muy variada, pero nunca asume con orgullo y plenamente la realidad histórica de España, en su momento sin anacronismos. Así, los críticos de Moa o bien se creen anclados en la plataforma de una humanidad ideal, tal como hacen muchos izquierdistas igualitaristas que anacrónicamente desprecian nuestro pasado por estar patrocinado por personajes del antiguo régimen, reyes, nobles, clérigos, o bien asumen presupuestos negrolegendarios o anticatólicos que impiden contextualizar adecuadamente el papel de España como imperio generador frente a otros estados. Este punto de vista, por ejemplo, es el que animaba a César Vidal en la polémica que acabó forzando la salida de Pío Moa de Libertad Digital, lo cual demuestra que hay más de un modo de ser liberal. A las mencionadas virtudes del patriotismo, la valentía o la sabiduría, añadiría su laboriosidad, tal como demuestra en una amplia obra historiográfica, innumerables artículos de índole política o social o libros de viajes, pero también su interesante incursión en la literatura de la mano de la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, recientemente publicada. Y acabaré diciendo que, aunque no comparto algunos de sus puntos de vista filosóficos, sus obras son motivo más que suficiente para justificar mi admiración y gratitud hacia su persona.
Y sin más dilación, cedo la palabra a nuestro apreciado invitado, don Pío Moa. Muchas gracias al Centro Riojano, a Nódulo, materialista, y a ustedes por su presencia. Vamos a hablar de un tema que es de mucha actualidad, aunque se refiere en gran parte al pasado. Y es dos crisis históricas y dos generaciones. Se trata de entender lo que fue y lo que significó la República y las causas de la guerra. Todas las sociedades y países sufren a lo largo de su historia crisis graves de las que pueden salir fortalecidos, debilitados o destruidos, según sepan reaccionar. Por poner un clásico, Roma estuvo muy cerca de perecer en Cannas, pero se rehizo y al final venció a Cartago. A España le costó siglos superar la derrota ante el Islam. Con Enrique IV, Castilla pudo haber naufragado en luchas civiles sin unirse a Aragón ni recomponer España. En la Guerra de Independencia, la reacción popular venció a los invasores, pero el país quedó internamente dividido. Estas crisis pueden venir de una intervención externa o de factores internos. Las crisis internas suelen obedecer a disensiones sin posible acuerdo, que paralizan a la sociedad y generan guerras civiles. Muchos países han sufrido estas contiendas, a veces con efectos devastadores, a veces con efectos revitalizantes, como la de secesión en USA, Estados Unidos, o la española de 1936-39. En cambio, las guerras españolas del siglo XIX no solucionaron una depresión que, con momentos más álgidos o más atenuados, se arrastró hasta la Restauración de 1875. A su vez, la Restauración afrontó nuevos desafíos internos que terminaron por hundirla, siendo su última consecuencia la Segunda República. Con esto nos situamos ante la gran crisis del siglo XX, materializada en el derrumbe de la República y la Guerra Civil, crisis prolongada por el peligro de la Guerra Mundial y de una nueva guerra interna más una posible invasión. La cuestión se entiende mejor atendiendo a la naturaleza de las sociedades humanas. En todas ellas fluyen y se oponen intereses diversos, sentimientos, ideas y proyectos, corrientes sociales en conflicto que pueden llevar al choque o a la disgregación. Para mantener un orden aceptable, la sociedad genera espontáneamente el poder y la ley. La causa última de una guerra civil o una revolución radica en la caída de la ley, sea porque ésta es rota desde el poder, sea porque una gran parte de la población la rechaza y quiere sustituirla radicalmente por otra más acorde con lo que cree ser sus intereses. ¿Cómo se dio este proceso, en concreto en los pasados años 30? Ante todo, debemos apartar la distorsión propagandística en 4 puntos. A. La legitimidad republicana no vino de unas elecciones municipales ganadas por los monárquicos, sino de la cesión del poder por parte de una monarquía en quiebra moral. B. Los partidos propiamente republicanos eran débiles y no todos de izquierda, como suele suponerse. De hecho, el mayor y más votado fue el Partido Radical de Lerroux, que había superado su energumenismo de principios de siglo y evolucionado hacia la derecha. C. La derecha no conspiró desde el primer momento contra el nuevo régimen, como se dice, sino que lo aceptó, aun si con reticencia. D. Contra esa falsa versión fue de las izquierdas de donde surgió la oposición inicial a la República, esto es, del Partido Comunista y de los anarquistas. Además, el PSOE y los separatistas catalanes y vascos solo apoyaron al régimen condicionalmente, en la medida en que éste les abriera paso hacia sus objetivos. Es decir, hacia lo que llamaban dictadura del proletariado por parte del PSOE o hacia la disgregación de España por parte de los separatistas. Eran, por tanto, partidos revolucionarios y no demócratas. Por consiguiente, y dado que anarquistas y socialistas tenían las organizaciones más fuertes y masivas, el PSOE, gracias a su previa colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, esto suele olvidarse, la República nacía muy débil. Solo podría consolidarse fortaleciendo a los grupos no revolucionarios, como los republicanos moderados y las derechas que lo aceptaron a regañadientes pero sin violencia. Todo esto lo he documentado a fondo en mi trilogía sobre la República y la guerra, y como puede verse, cambia radicalmente muchos enfoques de la historiografía actual, lastrada, muy lastrada por la propaganda. Ya antes de tener su constitución, la República sufrió el primer ataque
no a su legalidad, aún inexistente, pero sí a su legitimidad. La quema de un centenar de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza católicos. El crimen partió de las izquierdas republicanas y lo significativo es que lo amparó el gobierno, cuya inhibición delictiva dio un tremendo golpe al prestigio del nuevo régimen, creó una profunda división en el pueblo e impulsó a conspirar a algunos derechistas, muy pocos todavía. La Constitución dividió aún más al pueblo, por la cuestión religiosa sobre todo. Dado el peso de la tradición cristiana en España, algunos radicales pensaron en una ley laica, pero no anticatólica, para no profundizar el enfrentamiento. Sin embargo, fue Azaña, republicano de izquierda y contrario a la moderación en aquellos momentos, según él mismo advertía, quien rompió aquel principio de acuerdo, de una constitución laica pero no anticatólica. Así hizo votar una constitución que reducía al clero a una ciudadanía de segunda y restringía los derechos de los católicos. En ese sentido, aunque no en todos, era una constitución antidemocrática, en la que no cabía toda la sociedad y que propiciaba el choque social, como advirtió Alcalá Zamora. Comprender a Azaña, por entonces el personaje más prestigioso de la República, exige atender a sus propios designios expuestos públicamente por él. Deseaba un programa de demolición de las tradiciones españolas, en particular de las religiosas, y en su irrealismo osó decir que España dejaba de ser católica. Para realizar su plan demoledor, Azaña contaba con los sindicatos y con los partidos más extremistas de izquierda, a los que pensaba dirigir. Él los llamaba las masas bárbaras en la exaltación de su instinto, algo así, una expresión parecida, pero él creía que las podía gobernar. Contaba con los sindicatos y partidos más extremistas, a los que pensaba dirigir por la que llamaba inteligencia republicana, apuesta de nuevo irreal, por cuanto él mismo acusaba a los suyos, a los republicanos, de botarates y cosas peores, y de hacer una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esto lo dice el propio Azaña de los suyos, dice cosas mucho peores. Saciedad, torpeza, en fin, los machacan. Esa era la inteligencia republicana. Frases parecidas abundan en sus diarios y aún más fuertes en los padres espirituales de la República, Marañón, Pérez de Ayala y Ortega. Una vez comprobaron el fracaso de la experiencia. Importa leer a Azaña para entender aquel régimen. La demolición pretendida exigió a republicanos y socialistas restringir severamente la democracia para terminar demoliendo la legalidad republicana que ellos mismos habían impuesto. La precaria democracia de la Constitución mermó aún con la Ley de Defensa de la República, que permitía al gobierno actuar con verdadero despotismo. Aún así, todo lo aceptó, aunque a regañadientes, el perjudicado grueso de la derecha. La CEDA, su partido principal, aspiró a cambiar la Constitución, pero siguiendo los trámites legales. Los asaltos violentos a la ley empezaron con las insurrecciones anarquistas. También el golpe de Sanjurjo, que fracasó ridículamente al no apoyarlo casi nadie en la derecha. Poco después, una nueva insurrección ácrata, con el episodio de Casas Viejas, hundió políticamente a Azaña. El régimen fue de crisis en crisis hasta las elecciones de noviembre de 1933, en las que las izquierdas cayeron espectacularmente. El partido de Azaña bajó de 26 a 5 diputados. El radical socialista de 59 a 4. El PSOE de 115 a 59. En cambio, el Partido Radical de Lerroux subía de 90 a 102. Y sobre todo el Partido Derechista Católico CEDA, fundado unos meses antes, llegaba a 115. La derecha antirrepublicana, monárquicos, tradicionalistas y falange obtenían entre todos unos 40. Es decir, que la inmensa mayoría de la derecha aceptaba la república, sin ningún entusiasmo, visto lo que ya había pasado, pero aceptaba la legalidad, no la saltaba. ¿A qué obedeció un vuelco tan radical? Se ha especulado mucho sobre ello, pero las causas saltan a la vista. Bajo el gobierno de izquierda, los 2 años, el primer bienio, se había multiplicado el desorden público, mientras la miseria y el hambre volvían a los niveles de principios de siglo. Las reformas propuestas, agraria, militar, educativa y autonómica, habían fracasado, todas por la misma causa, el sectarismo y la incompetencia, como denunciaba amargamente el mismo Azaña.
quien, sin embargo, continuaba con sus proyectos de demolición. Y ante el triunfo de la derecha, la legalidad sufrió su peor embestida. Los anarquistas lanzaron su insurrección más sangrienta, pero casi fue lo de menos. Los socialistas, separatistas catalanes y en menor medida los vascos y las izquierdas republicanas se declararon en pie de guerra contra la voz de las urnas. Azaña y los suyos presionaron a Alcalá Zamora, presidente de la República, para que anulase las elecciones y amañase otras nuevas con garantía de triunfo izquierdista. Al fracasar sus manejos, Azaña urdió un nuevo golpe con la Esquerra Catalana. El plan fracasó al no lograr atraerse al PSOE, no porque éste se mantuviera fiel a la Constitución, sino porque preparaba a su vez una insurrección concebida textualmente como guerra civil para imponer la dictadura de su partido, por lo que no pensaba dejarse dirigir por burgueses. He detallado esto último por primera vez en el libro Los orígenes de la guerra civil. A lo largo de 1934, las izquierdas y el PNV desafiaron la ley para subvertir el gobierno legítimo, hasta culminar en la insurrección de octubre que dejó 1.300 muertos y enormes destrucciones materiales, sobre todo en Asturias, pero no solo. Los rebeldes fueron derrotados porque la mayoría del ejército defendió la Constitución. Había bastantes militares comprometidos en la República empezó intentando un golpe militar, precisamente. O sea que no, cuando hablan de la derecha, que los golpes militares de la derecha olvidan los suyos, ¿no? Los rebeldes fueron derrotados porque la mayoría del ejército defendió la Constitución, anulando la acción de los militares golpistas de izquierda, y porque casi nadie, salvo en la cuenca minera asturiana, secundó los llamamientos a la guerra civil. Las derechas pudieron replicar al golpe con un contragolpe que liquidase de una vez la República, y así lo habrían hecho de ser fascistas, como les acusaban las izquierdas con deliberada falsedad. Pero el gobierno derechista defendió la legalidad republicana. De hecho, salvó la República. La República, malherida, aún pudo haberse repuesto si los rebeldes de octubre hubieran rectificado, pero la mayoría socialista optó por bolchevizar el partido, como le llamaban, y convertirlo en un instrumento de insurrección más perfecto. Los demás planearon recobrar electoralmente el poder, pero con un programa mucho más radicalizado que el republicano de 1931. Para ello se unieron todos en lo que se llamaría el Frente Popular. Lo lógico habría sido que los vencidos en las urnas y luego por las armas se desacreditaran por completo, pero ocurrió lo contrario, pasaron de acusados a acusadores. Al efecto, desataron una masiva campaña nacional e internacional culpando a la derecha de haber realizado una represión sádica en Asturias. He examinado las acusaciones, mezcla de exageraciones y simples embustes, que sin embargo han aceptado largo tiempo la mayoría de los historiadores. Esto es asombroso, son una serie de embustes claros, que además luego cuando volvieron al poder en 1936, que iban con el programa, un punto fundamental de su programa, era exigir responsabilidades por las torturas y que lo olvidaron por completo. Se ve que ya, a pesar de que la derecha les decía, venga, vamos a hacer esas investigaciones. La CED, ¿no? En realidad, la represión fue escasa y los partidos que habían asaltado la República fueron mantenidos en la legalidad. Pero las denuncias izquierdistas fanatizaron a mucha gente y envenenaron a la sociedad. La insurrección había fracasado en definitiva porque los odios no habían alcanzado un grado muy alto. Pero la campaña sobre la represión en Asturias los exacerbó, los odios, lo cual ayuda a explicar la crueldad con que se desarrolló la contienda a partir de julio de 1936. Por si la ley no había sido ya lo bastante vulnerada, el presidente Alcalá Zamora, un católico deseoso de pasar por progresista, ayudó a destruir el partido moderado de Lerroux y expulsó del gobierno de Alaceda con manejos antiparlamentarios poco legítimos. Hubo de suspender las Cortes para rehuir el peligro de ser juzgado por la Diputación Permanente, convocó elecciones anticipadas para el 16 de febrero de 1936. El Frente Popular se arrogó entonces la victoria en un clima de violencias, coacciones y odios desatados, reconocido por el propio Azaña. Dice Azaña, para que se vea cómo se hizo el recuento. Los gobernadores de Portela, dice, los encargados de velar por la pureza del escrutinio, habían huido casi todos.
Nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines. Lo de encargados de velar por la pureza del escrutinio lo explico yo. Habían huido casi todos, nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines. Eso dice Azaña. Los fraudes han sido corroborados por las memorias de Alcalá Zamora recuperadas hace pocos años. Las votaciones nunca fueron publicadas, lo que agrava el carácter no democrático de aquellos anómalos comicios. A partir de ahí, la Constitución y cualquier sentido de la legalidad cayeron por tierra, según muestran todos los testigos, incluido el socialista Prieto. Azaña constata apenas pasado un mes de las elecciones. Hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de la derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño acorralaron y encerraron a un general y a 4 oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos. Con La Nación, un periódico de derechas, han hecho la tontería de quemarla. Para Azaña, aquellos incendios no pasaban de tonterías. Y era solo el comienzo. En 5 meses, el paro subió en flecha. Más de 300 personas fueron asesinadas o murieron en disturbios. Fueron quemadas cientos de iglesias, así como sedes y periódicos de derechas, registros de la propiedad, etc. Alcalá Zamora fue destituido ilegalmente y con la misma ilegalidad se despojó de numerosos escaños a las derechas. La justicia pasó bajo el control de los sindicatos. Los gritos «Viva Rusia» o «Viva la República» se oponían a los de «Viva España». En las Cortes se proferían amenazas de muerte a los líderes de la oposición, hasta llegar al asesinato de Calvo Sotelo. La ley no protegía a la mitad, al menos, de la población, que defendía la unidad de España y el cristianismo, y que, en palabras de Gil Robles, no se resignaba a morir. Las izquierdas y separatistas parecen haber creído siempre que la democracia consistía en que mandaran ellos, sin importarles los medios ni las consecuencias. Resumiré, en fin, los golpes sucesivos que desde el gobierno y desde la calle aniquilaron la ley y los elementales principios de convivencia, creando un proceso revolucionario. La quema de conventos, bibliotecas y escuelas. Es interesante recordar esto a las bibliotecas y demás porque una de las cosas que siempre se jacta la izquierda es de que ellos representan la cultura. Creo que en toda Europa nadie ha quemado más bibliotecas y más libros que las izquierdas españolas. Entonces y durante la guerra. O sea, ni los nazis. Los nazis quemaban los libros que no les gustaban, pero estos les daba igual. Quemaban en general, ¿no? A lo bestia, ¿no? Las insurrecciones anarquistas, una constitución solo a medias democrática, la ley de defensa de la República, el golpe de Sanjurjo, el rechazo izquierdista a la decisión de las urnas en el 33, la subversión cuajada en Revolución de 1934, la campaña de falsedades sobre la represión en Asturias, los manejos ilegítimos de Alcalá Zamora, las elecciones fraudulentas de 1936 y el arrasamiento final de cualquier norma democrática por el Frente Popular. La consecuencia fue la guerra civil, emprendida por las izquierdas en el 34 y reanudada en el 36 debido a la destrucción de la legalidad. Se dieron entonces los 2 factores señalados al principio: abuso sistemático del poder por las izquierdas y separatismos, y un sector del pueblo fanatizado por doctrinas utópicas e irreconciliables que rechazaban la propia ley republicana. Me importa señalar que no se trata de una interpretación más de la historia, sino de la que mejor casa con los hechos conocidos y los explica, pues por más que ha levantado irritación en ciertos medios políticos y académicos, hasta ahora nunca ha sido rebatida. Vamos a la segunda crisis histórica. Hoy nos hallamos de nuevo ante una profunda crisis democrática, nacional, moral y económica, con semejanzas y diferencias con la de los años 30. En cuanto a las diferencias, no existen unas violencias desatadas como entonces, aunque los odios aumentan y la violencia terrorista ha sido una constante debido al maltratamiento de ella por los gobiernos. La semejanza clave consiste en la progresiva destrucción de la legalidad, acelerada en los últimos 8 años y que trataré brevemente. La transición de la ley a la ley
es decir, de la legitimidad franquista a la democrática, fue bastante fácil, gracias al legado del franquismo. Una sociedad próspera y sobre todo reconciliada, olvidada de las furias que habían destrozado la República. Luego también se reconciliaron los partidos y políticos, pero lo hicieron sobre equívocos peligrosos. El peor, la identificación de antifranquismo y democracia, convirtiendo en demócratas por excelencia al PC y a la ETA, y los demás que eran los que verdaderamente se habían opuesto al franquismo. Y los demás antifranquistas se identificaban con el Frente Popular, presentándolo como abanderado de la libertad. Esta doble falsificación ideológica e histórica, con proyecciones políticas del mayor alcance, pudo asentarse porque la derecha renunció a la lucha de ideas, refugiándose en un torpe y romo economicismo. Desde entonces, la democracia ha sufrido 4 grandes plagas: el terrorismo, una corrupción y derroche rampantes, los separatismos y la degradación de la justicia. Pues bien, todas estas amenazas y peligros han procedido nuevamente del conglomerado antifranquista, y no es casual. Así, la reconciliación de los políticos sobre base falsa generó una perturbación de la democracia, visible en una constitución ambigua y en parte incumplible, elaborada con oscurantismo y maniobras al margen de las Cortes. Después, sus errores no se corrigieron, sino que se han ido agravando hasta llegar a la depresión actual. En los años 30, el peligro mayor para España era el revolucionario y el segundo, el separatista. La caída del muro de Berlín ha alejado el revolucionario, pasando a primer plano el segundo, separatista. Al comenzar la transición, el separatismo era irrelevante, tenía poca importancia y además los mismos separatistas no se declaraban separatistas, sino solo nacionalistas, en una cosa así ambigua, ¿no? Pero desde entonces ha crecido por 3 vías: el desleal e inconstitucional uso del poder autonómico para adoctrinar contra España desde la escuela, la no menos ilegal inhibición del poder central ante tales desafueros y el terrorismo de la ETA. Sobre las 2 primeras vías no me extiendo porque saltan a la vista, amparadas por la degradación de la justicia reflejada en un tribunal constitucional cuya misión, se ha dicho acertadamente, consiste en hacer constitucional lo que es anticonstitucional, al gusto de los partidos y saltándose las normas que la Constitución exige para su propia reforma. En fin, los gobiernos regalaron a los separatistas los medios económicos, mediáticos y de enseñanza con los que socavar a la nación española, pero casi nunca se ha analizado la influencia corrosiva de la ETA. Cuando comenzó a asesinar en 1968, la ETA recibió apoyo moral, propagandístico y material de gran parte del clero vasco y no solo vasco, de la oposición antifranquista, de parte de la prensa bajo el mismo franquismo, de los regímenes argelino-castrista y sobre todo del francés, que obsequió a la ETA como un santuario desde donde atentar impunemente. En muchos países europeos, la simpatía por los asesinos se manifestó estruendosamente con motivo del juicio de Burgos de 1970 y de la ejecución de varios terroristas en 1975. La ETA llegaba al posfranquismo semidesmantelada, pero con el marchamo de antifranquista por excelencia junto con el Partido Comunista y por tanto de demócrata. El país y otros centros de opinión y poder insistían en que no debía tratársela como el grupo de pistoleros que era, sino ofrecerle una solución política, aparte del acoso policial. La salida política implicaba aceptar el asesinato como un modo de hacer política. Un cambio de régimen suele acompañarse de una amnistía que facilite la nueva andadura, pero la amnistía a los etarras no fue una concesión del gobierno de UCD, sino que fue arrancada a este por la presión de movilizaciones callejeras en Vascongadas y de los simpatizantes de la ETA en Madrid y Barcelona, lo cual desprestigió al gobierno y favoreció a la ETA. Así, la banda criminal pudo rehacerse con rapidez y convertirse, gracias a la salida política, en una plaga espantosa para la legalidad democrática. Los separatistas no violentos en Vascongadas y Cataluña vieron una excelente oportunidad para recoger las nueces, como decía Arzallus, presentándose como alternativa a la ETA, a cambio de lo cual el gobierno debía ceder más y más competencias, sobre texto de quitar base a los radicales. Y la UCD, luego el PSOE y el PP las cedieron en un camino hacia la disgregación del país.
Probablemente aquella solución política ha sido la línea más nefasta, no solo por impulsar los separatismos, sino por su permanente erosión del Estado de Derecho, de la ley. Como he analizado en una historia chocante, esta línea solo cambió, aunque no del todo, con Aznar y con espléndidos frutos. La ETA fue acosada y frustrados casi todos sus atentados, ilegalizadas sus terminales políticas y mediáticas, rebajada su influencia popular en las Vascongadas. Porque la influencia de la ETA depende fundamentalmente de que tenga expectativas de ganar. Y efectivamente, cuando no tiene expectativas de ganar, su apoyo popular bajó bastante. Pero en cuanto volvió a tenerlas, pues ha vuelto a crecer. El pacto antiterrorista pareció asegurar que el PSOE también pasaba por fin a defender la ley democrática. Pero fue una ilusión. El PSOE volvió al poder explotando de forma ilegal el más sangriento atentado de la historia de España, todavía no aclarado. Y a continuación convirtió el pacto antiterrorista en pacto con los terroristas. No solo recobró la vieja línea de la salida política, sino que la convirtió en colaboración abierta con los asesinos, a quienes premió legalizando sus terminales, que pasaron a recibir dinero público y a hacer una intensísima agitación política. Les facilitó el censo de domicilios de los ciudadanos. Les dio proyección internacional en el Parlamento Europeo y otros foros. Trató de silenciar y desacreditar a las víctimas directas de la ETA. Alentó unas nuevas autonomías, empezando por Cataluña, que dejaban en marginal la presencia del Estado en esas regiones, como dijo Maragall. De paso, extendió la corrupción entre políticos y jueces y disfrazó de proceso de paz, insultando a la inteligencia, estas y otras ilegalidades delictivas contra la Constitución y la unidad de España. He expuesto la causa de tales felonías que han cuarteado la legalidad democrática. El PSOE comparte con la ETA demasiadas cosas. Ambos son socialistas, antifranquistas viscerales, se llaman progresistas, tienen una idea negativa de la historia de España que en la ETA se muestra en agresividad feroz y en el PSOE en indiferencia por la unidad nacional, y son enemigos de Montesquieu, de la separación de poderes propia de la democracia. Ya lo de Julián Marías ya señaló en su tiempo que el problema del PSOE es que tiene una visión negativa de la historia de España. Entonces, cuando se tiene esa visión, no se puede respetar al país del que se tiene esa visión, ¿no? Zapatero ha causado una involución antidemocrática, cuya concreción legal, es decir, ilegal, ha sido la ley de memoria histórica, totalitaria desde su misma concepción, pues intenta imponer una determinada versión del pasado. Al tratar de ilegitimar al franquismo, esta pseudoley ilegitima la transición, la monarquía y la democracia salidas de él. Intenta volver a la ruptura querida por las izquierdas y los separatistas después de Franco para enlazar con el Frente Popular, que ellos confunden con la República. El Frente Popular fue la destrucción de la República, precisamente. Pues recuérdense que dicho Frente Popular fue el que dio el golpe de gracia a la ley republicana. Los defectos iniciales de la Constitución pudieron haberse corregido, y con Aznar se emprendió el camino con vacilaciones, pero los últimos gobiernos socialistas han convertido la ley básica en papel mojado, gracias también a la ausencia de oposición real por parte del PP. España ha evolucionado negativamente hacia un Estado dominado por una casta política corrupta que controla todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que puede impunemente permitirse arruinar el país, mentir desaforadamente, colaborar con el terrorismo y asolar el Estado de Derecho. Este proceso ha sido denunciado desde el principio por algunas personas, entre las que me cuento, pero la denuncia no ha surtido el efecto natural de impulsar una movilización que frenara el abuso de los partidos y la devastación de la ley. El descontento social no ha cuajado en una alternativa viable y fiable, y la rebeldía civil de los primeros tiempos de Zapatero fue manejada y conducida a la nada por el partido de Rajoy, más interesado en mantener un reparto de poder tan beneficioso para los grandes partidos como perjudicial para el país. Todo ello revela un envilecido estado moral de la sociedad, manifiesto en muchos otros síntomas, como una auténtica colonización por el inglés,
una gibraltarización del país contemplada con asentimiento bovino por la mayoría, el botellón juvenil, la telebasura, los índices de fracaso matrimonial y familiar, de fracaso escolar, de expansión de las drogas, alcoholismo, aborto, violencia doméstica, delincuencia y población penal, prostitución, etc. Todo esto está en auge, desgraciadamente. Una sociedad capaz de elegir a personajillos como Zapatero demuestra una grave decadencia. Sociedad, además, envejecida y, por tanto, con menos capacidad de reacción, con un bajo índice de nacimientos que puede hacer quebrar la seguridad social, entre otras cosas. La observación general y de las elecciones parece indicar una generación sumida en un hedonismo pedestre ya insostenible, en la apatía, la confusión y una despreocupada ignorancia, empezando por ignorancia de la propia historia, que suele llevar a repetir lo peor de ella, como indicaba el filósofo Jorge Santayana. Con ello abordamos la cuestión generacional. La generación actual se ha educado en la aceptación de una triple corrupción intelectual, económica y sexual, presentada como propia de la democracia. Y estas son las consecuencias. Dado el agotamiento de los partidos surgidos de la transición y la ausencia de alternativas, no se vislumbra una solución racional y activa, sino una descomposición aún mayor. Observaba el historiador Vicens Vives que en la historia encontramos a veces generaciones vitales y creadoras llenas de impulso y otras apagadas y mortecinas. La actual parece de las segundas, pero por supuesto nada es definitivo y no cabe perder la esperanza de que el panorama vaya aclarándose antes de que sea demasiado tarde y que de la crisis no salga España desbaratada, sino fortalecida. La crisis de los años 30 fue mucho más dura que la actual en todos los sentidos. Y además se prolongó desde 1933, año del rechazo de las izquierdas a la decisión de las urnas, hasta 1947 o 48, cuando el maquis, que intentaba resucitar la guerra civil, quedó vencido. 15 años llenos de riesgos y de incertidumbres, como una guerra de casi 3 años, una guerra mundial que estuvo muy cerca de arrastrar y engullir al país, varios años de hambre y escasez causados por las circunstancias bélicas europeas y luego por el injusto aislamiento internacional, además del citado maquis. Y sin embargo, aquella generación fue capaz de afrontar tan duras pruebas y salir adelante, inaugurando la época de paz más larga y fructífera vivida por España en 2 siglos, y que ha continuado, aunque cada vez menos fructífera, hasta la crisis presente. A esa generación le debemos mucho todavía. Sin embargo, ninguna ha sido más injuriada, calumniada o despreciada, lo cual es un indicio de la miseria moral presente. En los años 30 pudo haberse ahorrado la guerra si los partidos de derecha hubieran obrado con más energía y acierto, o si la izquierda y los separatistas hubieran aprendido la doble lección de su derrota electoral en el 33 y de su derrota armada en el 34. Como nada de ello sucedió, la colisión terminó haciéndose forzosa. Entonces salió a la luz un importante sector de la sociedad que mantenía unos valores, salud social y sentimiento patriótico que la capacitaron para rebelarse contra la aniquilación del país y de su cultura cristiana. Porque entonces ni unos ni otros eran demócratas. La democracia no jugó ningún papel, ¿no? Es una falsedad. Pues lo que se jugaba eran cuestiones más básicas, más elementales, como ya digo, la unidad nacional y la cultura tradicional. En la misma izquierda hubo un Besteiro y algunos más que, al menos de forma testimonial, salvaron la honra de sus partidos. Hoy no percibimos algo así en una casta política a la que podrían aplicarse los dicterios de hazaña a sus republicanos. No puede ser más evidente la devastación producida desde Suárez por la renuncia a las ideas, a la verdad histórica y a unos principios nacionales y morales en política. Este es el panorama que creo, desgraciadamente, vemos de momento. Paso a otro tema, historia y literatura. Y es aquí donde entra el tema de la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, que ya desde el título expresa la situación creada después del 18 de julio de 1936. La novela no fue planeada para reivindicar a aquella generación, pues no es una novela de tesis, sino histórica, que transcurre entre 1936 y 46. Pero la reivindicación surge espontáneamente por el contraste con la actualidad. Hay que decir que la literatura, el cine y el arte en general modelan a la opinión pública más que los estudios históricos, algo que la izquierda descubrió desde muy pronto
y que la derecha ignora o en lo que carece de talento para competir. Por eso tanta gente traga bazofias como la serie de televisión Cuéntame o Amar en tiempos revueltos, o una literatura de 3 al cuarto, pero muy efectiva por cuanto no encuentra oposición. Sonaron gritos y golpes podría cumplir un papel en contra de esta avalancha a condición de que encontrase suficiente difusión y sobre todo de que su calidad fuera buena. La difusión no depende de mí y los grandes medios de masas y suplementos literarios han hecho a la novela un vacío casi absoluto, como a mis otros libros, por demás. En cuanto a la calidad, no sonaría muy convincente que yo les dijese que les contase las bondades de la novela, pero diré algunas palabras sobre ella. En julio del 36, el protagonista recibe un shock que casi le hace enloquecer al presenciar el asesinato de su padre y la desaparición de su madre y su hermana. A partir de ahí vive, en la primera parte, la revolución y la guerra en Cataluña, luego la división azul y la lucha contra el maquis. Esto no es decir nada de la novela propiamente dicha, solo colocarla en su marco histórico. En cuanto a los personajes, he procurado huir del costumbrismo, que a mi juicio lastra gran parte de la literatura española, y casi ningún personaje responde a tópicos o a los tipismos al uso. Por tanto, no son personajes corrientes, aunque creo que tampoco inverosímiles. Y lo mismo ocurre con las situaciones y aventuras que recuerdan las de miles de jóvenes y no tan jóvenes de la época. Una novela histórica corre 2 peligros: que la historia se coma a la ficción, quedando un mal libro de historia y una mala novela, o que la ficción se coma a la historia y por ignorancia o prejuicios del autor, el trasfondo histórico quede en exceso distorsionado, como pasa a menudo. Mantener el equilibrio es difícil y no me corresponde decir si lo he conseguido. Pero citaré algunas opiniones expuestas libremente que a menudo subyacen a las reseñas, expuestas libremente en diversos blogs de internet, sin las servidumbres comerciales y editoriales que a menudo subyacen a las reseñas de los periódicos de mayor tirada. Extraigo de la bitácora de Aquilino Duque, Premio Nacional de Literatura, Premio Fastenrath de la Real Academia, Premio Leopoldo Manero de Poesía y otros que reseña la novela bajo el título Una novela dantesca. Dice Aquilino: al lector familiarizado con Moa no puede sorprenderle el documentado conocimiento de una época. Lo que sí le sorprende es su inventiva. Eso le permite enfocar la tragedia española y mundial con una visión dantesca en 3 grandes cantos, 2 de los cuales no hay inconveniente en caracterizar como infierno y purgatorio. El tercer canto no es menos grande, pero identificarlo con el paraíso sería excesivo en un hombre de poca fe, como lo es el personaje a través del cual habla el narrador. Esos 3 grandes episodios son la guerra civil en Cataluña, entre el anarquismo desenfrenado y la quinta columna, la arriesgada gesta de División Azul y la represión en Galicia de las guerrillas comunistas. Gritos y golpes no es una historia de buenos y malos. Buenos y malos hay en ambos bandos, sobre todo si se tiene en cuenta la complejidad de los personajes y las situaciones. No quiero decir con esto que el autor se ponga en el fiel de la balanza o por encima del bien y del mal. Ese embeleco de la tercera España, en la que algunos hemos caído alguna vez, no va con él. El personaje que lleva el hilo conductor del relato es un adolescente, Alberto, que presencia el sacrificio de los suyos, del que escapa por milagro y sobrevive gracias a un amigo, Paco, que lo arrastra a toda suerte de aventuras de alto riesgo. Paco es más que el narrador, el gran motor del relato, y como casi todos los que desfilan por sus páginas, presenta profundos claroscuros, dignos de personajes de novela rusa. Es imposible interrumpir la lectura de estos 3 grandes episodios del relato, no ya por la inventiva de la intriga, que es trepidante siempre, sino por esa complejidad de los personajes que a veces raya en lo paradójico. El nudo del drama, que es el que se desarrolla en Rusia, es el que más abunda en estas situaciones en que el amor y la muerte se confunden en un estrecho abrazo. Por otra parte, la descripción de los combates en el sitio de Leningrado está a la altura, por su conocimiento del terreno, de las mejores páginas de Galdós en episodios nacionales. Obra, en mi opinión, divina si encubriera más lo humano, decía Cervantes de la Celestina. Otra de las razones por las que no es posible graduar de divina esta novela es porque en ella no hay nada humano sobre lo que se corromperlo. La mayor ruindad y el mayor heroísmo van juntos, lo mismo lo delicado y lo escatológico, y nadie es bueno o es malo por pertenecer a un bando o a otro.
Tampoco cabe hablar aquí de tragicomedia, como en el caso de Calixto y Melibea. La calamidad del siglo XX no fue comedia, como no fue divina, pero sí tuvo, en el caso de España, un final feliz. Al menos ese parece ser el punto de vista del narrador y desde luego lo es del que suscribe. La gran enseñanza de la obra no está en la moraleja dialogada, sino en los hechos y los comportamientos. En cambio, por poner un par de ejemplos, tenemos al tío Narcís, catalanista, logrero, que trafica con objetos sagrados, se hace llamar Narciso al recauchutarse oportunamente, como los neumáticos de la época, y hace su agosto con el extraperlo. O al párroco gallego, que por mala conciencia es cómplice y encubridor de terroristas o guerrilleros o partisanos, como se les quiera llamar. La novela tiene estructura de drama y su planteamiento, su nudo y su desenlace guardan curiosa correspondencia, salvando las naturales distancias, con los tres cantos de la Divina Comedia. De ahí que la califique de dantesca, como dantesco fue el marco histórico en que se desarrolla. Tiene un epílogo en el que se resume una época como la nuestra, sin valores, sin ilusiones, sin grandes esperanzas, en la que la edad heroica por excelencia, que es la juventud, confunde el heroísmo con la heroína. Por eso, yo creo que donde el relato se cierra de verdad es en la sorprendente anagnórisis, o sea, revelación cuasi póstuma, en la que se ata el cabo que quedó suelto en la terrible escena inicial. Si a Quirino Duque la novela le ha parecido dantesca, Luis del Pino, a quien conocerán todos, la encuentra hermosa y delicada. A través de las páginas de la novela van desfilando personajes que dejan claro que la maldad y la bondad no son cosas de las personas individuales más que de los bandos. El autor trata a sus personajes, hasta los más despreciables, con un enfoque en el que los tintes heroicos o abyectos se funden en los contornos humanos, dando como resultado caracteres creíbles, de carne y hueso, en los que el mal y el bien conviven, a veces de forma indiscernible. Es esa desengañada compasión la que transforma en herejía la historia. Herejía por unos ideales muertos, por unos amigos muertos, por un pasado que se antoja casi irreal. Y a pesar de todo, por debajo o por encima de ese llanto, late en la historia la pulsión de la vida en la que el humor y el amor conviven codo a codo con la tragedia, justificándola o trascendiéndola. No les voy a aburrir más con más comentarios, solo señalar que la distinta impresión que ha causado el relato en diversos autores me parece un mérito desde el punto de vista literario. Me ha sorprendido el hecho de que, siendo en buena parte un relato de guerra, haya gustado a muchas mujeres, que en general son poco inclinadas a este tipo de literatura. En fin, la valoración literaria es muy subjetiva y el tiempo dirá si esta novela permanece o queda olvidado al cabo de 2 o 3 años, como ocurre con la mayoría. Pero como estamos tratando el asunto en el aspecto histórico y político, repito que existen muchas obras de este tipo enfocadas desde la izquierda y muy pocas, y en su mayoría antiguas y olvidadas, desde el punto de vista contrario. En este sentido, creo que Sonaron gritos y golpes abre una brecha que no sé si se ampliará. Asimismo, la izquierda siempre se ha esforzado en promocionar y difundir las novelas de su gusto, que tiene pleno derecho, claro está, aunque su calidad fuera baja, mientras no existe la recíproca preocupación de la derecha por promocionar otra cosa. Si el panorama fuera lo opuesto, es decir, si predominase una visión derechista del pasado y alguien escribiera una obra que, enfocada desde la izquierda, retase a la versión predominante, encontraría el mayor apoyo y difusión en la prensa autodenominada progresista. Esta, por el contrario, esta novela, por el contrario, y como casi todos los demás libros míos de historia, ha chocado con el vacío más absoluto en los grandes medios que convencionalmente llamamos de derecha. Lo cual extrañará poco en una derecha cuyo rasgo más acusado es la ruindad moral y la ausencia de ideas que vayan más allá de 4 recetas económicas hoy en crisis, más un europeísmo beato que esconde mal la hispanofobia. Claro que podríamos preguntarnos si es lícito que una obra literaria se juzgue y se propague desde presupuestos políticos o históricos. Lícito o no es lo que ocurre. Desde luego, el valor de una buena obra va más allá de las circunstancias políticas, ideológicas o históricas en las que se produce.
Pero estas circunstancias son también parte de cualquier libro de ficción, pues este siempre contiene, implícita o explícita, una concepción del mundo y de la realidad social. Por ello es adecuado examinarla desde presupuestos políticos o ideológicos, siempre que no quede todo ahí, pues el arte es más que un mero reflejo de las ideas y circunstancias de una época. Lo aclararé como ejemplo. La colmena de Cela es políticamente malintencionada y oportunista, inconsistente en su ideología implícita, y esto forma parte de ella, lo cual no impide que tenga un alto valor literario que trasciende el momento y la intención con que fue escrita. La colmena trata a unos personajes mezquinos e hipócritas junto con otros de espíritu romo, escasa inteligencia y aún menos ánimos. Esta clase de caracteres existe siempre, en todas las situaciones y épocas, y son un excelente motivo literario que puede tratarse de muchas formas, y no cabe duda de que Cela lo hace muy bien. Lo fraudulento en Cela es que pretende hacer con ello un retrato de aquella generación y del régimen político, presentado implícitamente como responsable de la vida cutre y sin perspectivas de sus personajes. De hecho, la difusión y popularidad de esa novela debe tanto o más que a sus méritos literarios a su utilidad como instrumento de descrédito del franquismo. Algún lector me ha preguntado si sonaron gritos y golpes a la puerta es una anticolmena. La respuesta es que no. En primer lugar, porque como réplica llegaría demasiado tarde. En segundo lugar, porque el valor literario de mi trabajo solo el tiempo lo establecerá, mientras que el de Cela está bien acreditado. Y en tercer lugar, porque, aunque tratan en cierto modo de la misma generación, abordan aspectos, personajes y situaciones radicalmente distintos, aunque correspondan a la misma época. Una cosa no se opone a la otra, porque las dos versiones son reales, son parte de la vida. Creo que en ambos casos se trata de literatura realista, aunque tendamos, por cierta deformación, a considerar realista únicamente la narración o descripción de sucesos y ambientes sórdidos y lamentables. He llamado al estilo de Cela realismo cutre, entendiendo que lo cutre está en el objeto de la novela, no en el modo como se lo trata literariamente, como señalé, que es de mucha calidad. En fin, algunos hemos emprendido la revisión de la historia para rebajar el Himalaya de mentiras que decía Besteiro, la constante mentira, según Gregorio Marañón, con que se la ha rodeado. Pues constata el historiador inglés Paul Johnson, la Guerra Civil Española es uno de los sucesos sobre los que más se ha mentido. Pero esta revisión intelectual y académica debe completarse también en el terreno de la literatura, del cine, etc., o quedará insuficiente. Con esta novela he querido abrir un camino en esa dirección. Creo que hay algunos ejemplares ahí para los que les puedan interesar ahí al fondo de la novela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Guillermo, por su clarividente conferencia. Y bueno, pues en esta ocasión abrimos el turno de preguntas. Si puede ser, por favor, turno cerrado, ya que somos tantas las personas que querríamos decir algo. A ver, por aquí, 3, 4, ¿vale? 5, 6, bien. Por allí. Perdón, vale, 7. Pues si quieres acercarte. A ver, grita. Sí, abro poco. Bueno, quería presentar una serie de este esquema general que ha presentado el ponente, bueno, ante todo, ¿no? Por efectivamente su elocuencia, digamos, presentado perfectamente nítido, ¿no? En las vías de interpretación de lo que son esos sucesos históricos, pero sí me gustaría presentar una serie de fenómenos que a mí me parece que ese esquema que son difíciles de introducir en ese esquema y me gustaría que los introdujera, a ver si es posible, ¿no? Y para empezar, ha planteado, ha dicho que la perspectiva del centro populista más o menos íntegramente sería utópica o utopismo en sus planteamientos, ¿no? Había el final, ¿no? del histórico, que era utopista en sus planteamientos. Sin embargo,
por lo menos una de las facciones políticas que participan en ese Frente Popular, que es el comunismo, tiene pues el apoyo, desde el punto de vista externo, ¿no?, de la Unión Soviética, que no es nada utópica, ¿no? Es decir, es una potencia fuerte, digamos, ¿no? Y en ese sentido el Partido Comunista pues es una de las facciones que cuenta desde el punto de vista internacional con ese elemento que es pues, un imperio más o menos en ese momento más bastante auge, ¿no? Entonces, pues ese fenómeno del utopismo en toda facción del Frente Popular parece que habría que aclararlo en ese punto, ¿no? Ligado a esto, la asociación entre izquierdas y separatismo, a mí me parece que así, digamos, su identidad o su identificación no es evidentísima, ¿no? Por lo menos no es evidente. Yo creo que es muy discutible, ¿no? Primero, el acceso del separatismo a las magistraturas tiene lugar precisamente durante la dictadura de Primo de Rivera, entre otras cosas para neutralizar al comunismo. Es decir, los primeros cargos públicos, diputados en el Parlamento, la Lliga regionalista, entre otras cosas, pero los 3 diputados galleguistas, por ejemplo, que entran por primera vez en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, entran durante la dictadura de Primo de Rivera. Y con visos de neutralizar a el comunismo, precisamente. Y además, el propio separatismo, mucho de él es de derechas, radicalmente de derechas. Entonces, decir que izquierda y separatismo, no, el separatismo encubre un problema ideológico. El separatismo puede ser de izquierdas o de derechas. Y buena parte de la derecha que apoya, que va a ser apoyada por el gobierno, por la fase de la dictadura de Primo de Rivera, es un separatismo de derecha, por ejemplo, el gallego, claramente, Vicente Riso, todas las hermandades de la Fala y demás, todo ese movimiento de la generación NOS, etcétera, que busca la destrucción de España, sí, la secesión directamente, porque vamos a andar, pues esos son derecha, no son izquierdas. Y estos son los que son promovidos durante esa... Y termino. ¿Alguna pregunta? Sí, pero bueno, estoy presentando una serie de fenómenos a ver si los incorporáis. Y segundo, el comunismo tampoco se considera a sí mismo de izquierdas ni de derechas. Se entiende que la izquierda y la derecha es una distinción. Pido silencio, por favor, al público y respeto para quien está interviniendo. La distinción izquierda-derecha... Vuelvo a pedir silencio. El leninismo y el estalinismo, por lo tanto, la desechan totalmente. No admiten esa distinción. Entonces, izquierdismo... ¿Cómo podemos identificar al comunismo como izquierdista cuando el izquierdismo es una enfermedad infantil del comunismo, como decía Lenin? Bueno, estos fenómenos son los que presento y a ver cómo los incorporan en ese esquema. Muchas gracias. Bueno, utopistas en el Frente Popular, de hecho, o sea, el Frente Popular no agrupaba a toda la izquierda, ¿no? La Esquerra no se sumó, aunque de hecho estaban todos. De hecho, en el Frente Popular entraban todos los separatistas, no los nacionalistas de Cambó, que eran en realidad regionalistas, y entraban los republicanos de izquierda, que no eran propiamente utopistas, ¿no? Los utopistas eran los marxistas, o sea, comunistas y socialistas, su propia ideología es utópica o mesiánica, como se quiera llamar, y entraban los anarquistas. En cuanto a que los separatistas sí, por supuesto, pero casualmente todos ellos, al llegar la guerra y llegar al Frente Popular, se pusieron del mismo lado, izquierdas y separatistas. Por una razón, es que las izquierdas, uno de sus programas básicos, sobre todo el Partido Comunista, pero también de otra manera los socialistas y tal, era lo que llamaban la autodeterminación de las nacionalidades. Es decir, reconocían que había unas nacionalidades, aparte de la española, en España, ¿no? Y pretendían que tenían que autodeterminarse y decidir si querían seguir o no, etcétera, etcétera. Es decir, de hecho colaboraban con el separatismo, de hecho. Y por eso el PNV, pues que era muy de derechas, muy fascista, pues entró en el Frente Popular y luchó durante la guerra al lado de las izquierdas, ¿no? Aunque luego las traicionaran. Luego el tercer punto, ¿cuál era? Sí, bueno, el comunismo siempre se ha presentado como de izquierda, en cierto modo sí, también el nazismo decía que superaba a la izquierda y la derecha, pero la propaganda comunista
comunista ha sido siempre agrupar y dirigir a todas las formaciones de izquierda, ¿no? Que naturalmente, eso, desde el punto de vista del comunismo, era establecer la dictadura del proletariado, como le llamaban, que es una idea que podemos llamarla como queramos, pero indudablemente entra en la izquierda, ¿no? Y bueno, la Unión Soviética era un gran poder, desde luego, pero era un poder utópico. O sea, en función de la utopía que pretendía, no dudó en masacrar a cientos de miles de los mismos comunistas, ¿no? O sea, que no es simplemente que Stalin le gustara la sangre, no. Stalin estaba convencido de que lo que hacía era asegurar la emancipación del proletariado y de la humanidad y marcaba la dirección a los pueblos. Y en función de eso no vacilaba en masacrar a quien se le pusiera por delante. La segunda era, claro, que el turno lo he visto así a ojo y no sé si era por aquí o por allí. Bueno, da igual, venga, aquí mismo, perdone, luego usted... Una pregunta sobre el último tema, sobre la incidencia del inglés en España, en Europa, y yo pregunto si no se ha tomado conciencia en España de la gravedad que supone debilitar la lengua española como fuerza cohesional, ¿no? Hasta tal punto que en Iberoamérica están tomando también la batuta. La pregunta es que seamos conscientes de si, aparte de la intromisión del inglés que han notado en Francia, también hay otras lenguas como el árabe y el chino. Y como anécdota final, para terminar, pues si no lo saben ustedes, pasando por Madrid he visto en Bravo Murillo una gran oficina con letras en lengua china de 1 metro de altura, y ahí cerca de Barrio Salamanca un hospital ponía hospital o que sea en español y luego en chino. Y claro, el problema no es que no tengan libertad de expresarse. Yo me pregunto, en Cataluña son celosos de la lengua catalana, pero los españoles y los europeos no nos hemos dado cuenta de que no es indiferente que en Andalucía quieran promocionar el árabe como segunda lengua. Es que al cambiar la lengua de una persona le colonizan la mente. Es decir, lo que yo quería que pudiera insistir en cómo el aprender un idioma no es algo inocente. Es decir, yo tengo noticia de un autor importante de que si un pueblo pierde el idioma es algo así como si se perdiera la religión. Y la prueba la tenemos en la invasión islámica, que cambió la lengua, el arte, bueno, arquitectónicamente también las iglesias por mezquitas, ¿no? Y la forma de vestir y la forma de comer y hasta las relaciones sexuales. Eso es lo que cambia cuando una cultura desaparece. Bueno, lo del inglés, cuando yo hablo de esta cuestión, casi todo el mundo lo interpreta mal. Dice, es que usted no quiere que se aprenda inglés. No, el inglés es útil para mucha gente, y el inglés o cualquier otro idioma, ¿no? El inglés más porque está más difundido, ¿no? Lo que yo me refiero es al desplazamiento del español por el inglés, que lo vemos en todas partes. El inglés no es nuestra lengua, no se puede estudiar en el mismo nivel como se pretende que el español, porque es una lengua extranjera. Eso de hacerla semioficial u oficial de esa manera es, para empezar, anticonstitucional, claro. En segundo lugar, el desplazamiento del español es visible e intensísimo como lengua de cultura. Por lo pronto se dice en el CSIC y en la universidad hay fuertes presiones para escribir las tesis, las cosas en inglés. Revistas propias españolas de la universidad, pues se ponen los títulos en inglés. El inglés lo vemos presente en todas partes, que además generalmente corrompiendo el español, porque la gente aprende un mal inglés que le sirve para estropear su español, entre otras cosas. Entonces lo que digo es esto, esta imposición del inglés es una especie de gibraltarización de España. En lugar de que España de que Gibraltar vuelva a España, parece que nosotros nos estamos convirtiendo en llanitos, en cierto modo. Es un tema que he tratado bastante y que se presta a muchos equívocos, pero que quiero decirlo claramente. No es oposición a que la gente que necesite el inglés o que le guste o lo que sea, que lo aprenda. Eso es lógico, nadie puede oponerse a eso. No creo que el árabe y el chino vayan a ser una competencia en absoluto, pero el inglés sí. El inglés sí, porque es el idioma actualmente también más creativo. Y esta anglomanía es un reflejo más de la esterilidad cultural en que vivimos. Hoy día sí vivimos en un páramo cultural, no en la época franquista, como decían estos.
Hoy sí que hay un páramo cultural. Y un aspecto de ese páramo cultural es la anglomanía. Y esa tranquila aceptación de que el inglés se meta en todas partes, se convierta en una lengua semioficial, etcétera, etcétera, ¿no? Tío, hola, buenas tardes. Mira, yo sí que vengo a cubrir el acto de Todo Literatura, un portal de literatura y de cultura, o sea que... Pero también debo decir que a título personal y porque me gusta, no porque haya recibido más comunicaciones. Entonces, lo que te quiero decir, tú eres muy activo en Twitter, yo te sigo desde varias cuentas. ¿Tú no crees, no has pensado o escrito en tu libro que esto puede ser ya el impasse, el punto de inflexión y como titulabas tu conferencia, 2 crisis históricas y 2 generaciones para una tercera generación? ¿Y cómo nos influyen las redes sociales? Bueno, espero que algo de eso haya. Si yo digo eso es porque tengo esperanzas en que las cosas mejoren, si no, no me molestaría. El panorama es bastante tétrico, pero puede mejorar. Y veo además que hay mucha gente interesada en que mejore y tal. Una cosa que veo es que en el aspecto de la universidad, que es fundamental, domina casi totalmente la izquierda. Además, la gente que piensa de otra manera casi nunca se atreve a expresar sus opiniones, mientras que los otros lo hacen con toda naturalidad. Espero que esto cambie y yo hago lo que puedo por ello. En Twitter es una cosa también bastante deplorable porque yo soy bastante activo, bueno, me metí hace 5 meses, ¿no? Cosas así. Y tengo 4.800 seguidores. Eso veo de repente a otra gente que tiene 100.000, 200.000 y que a lo mejor tiene muy pocos tweets, como le llaman, borgeos. Tiene muy pocos, no sé cómo lo consiguen. Pero bueno, cuando veo muchas veces quiénes son esos, son personajes que no dicen absolutamente nada. O sea, en sus mensajes en Twitter son ridículos. Hoy hace un buen día, voy a pasarlo muy bien. Chorradas así, ¿no? Que además no le importa más que a ellos. Bueno, pues tienen montones y montones de seguidores. Es algo un poco deplorable. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con el resumen histórico que ha hecho, pero siempre reincide al final en un par de temas en el que no estoy de acuerdo, que son el tema del inglés y el tema de la demoscopia. El segundo lo voy a dejar, pero el del inglés querría hacer hincapié en que no hay que meterse con el inglés porque es una herramienta más, sino hay que meterse contra las lenguas regionales, que son la base de todos los separatismos. Bueno, las lenguas regionales, por mucho que hagan, no van a imponerse al español. Pero el inglés sí. El inglés se está imponiendo en todos los terrenos. Usted va por el barrio de Salamanca, negocios que son españoles en inglés. Españoles que inventan algo, ponen el invento en inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en la ciencia hay una presión constante para que se escriba en inglés y se desplace al español. Es decir, hay un desplazamiento del español hacia la conversión en una lengua pues familiar, de andar por casa, lengua para telenovelas, para telebasura y para cosas de esas. Mientras que para las cosas serias y también para la publicidad, etcétera, es el inglés. Eso es a lo que yo me opongo. Y es lo que la gente parece que no quiere darse cuenta de lo que ocurre. Ese es un peligro real. El catalán, mire, con todo lo que han hecho en Cataluña, el uso del español ha crecido proporcionalmente y el catalán ha descendido. Es un ejemplo. Por mucho que hagan, porque no, en fin, el español común es una lengua propia de Cataluña también desde hace mucho tiempo y aunque la proscriban, sigue allí. En los aspectos oficiales pueden eliminarla, pero en el habla normal, en la lectura normal, los periódicos importantes son en catalán. Cuando intentan promocionar, perdón, en castellano, cuando intentan promocionar un periódico en catalán, no lo compra nadie. Intentan hacer películas en catalán, nadie va a verlas, los propios catalanes, etc. Es decir, esa lucha la tienen perdida. La política quizás no, pero esa la tienen perdida, la cultura la tienen perdida. Ahora, el inglés, quien la está perdiendo somos nosotros, Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta en la que se refleje la proyección de todo lo que hemos oído, los años 30, etcétera, sobre la situación actual y el próximo futuro. Estamos en una deriva económica con una crisis profunda que todavía no va a dar frutos para crear empleo,
lo más importante para acabar con la crisis económica es crear empleo. Y tenemos una deriva política que en el año 2015 se acabará con unas elecciones. ¿Qué probabilidad tenemos de repetir la historia? Cuando el PP pierda las elecciones en el 2015, porque no tendrá mayoría absoluta, aunque tenga la relativa, ¿se puede volver a reproducir la unión de partidos de izquierda? Por cierto, el Partido Comunista está dentro de Izquierda Unida. Y por cierto, el Partido Socialista, Zapatero, Maragall y Montilla dan lugar a que se apruebe el Estatuto Catalán, refuerzo para los separatistas. Recuerdo esto. Mi pregunta, ¿usted cree que se puede llegar, si Dios no lo remedia, a esa situación de nuevo? Gracias. Bueno, yo no creo que haya... No se puede descartar incluso una guerra civil, aunque lo creo muy poco probable. Digo que no se puede descartar porque la historia está llena de situaciones en las que todo el mundo aquí no pasa nada y luego pasa. O sea, en vísperas de la República, aquí la gente entendía que en España nunca pasa nada, esto va a seguir igual, ¿no? Pero aparte de eso, la situación actual pues es de crisis de la casta, lo que llaman la casta política que se formó en la transición, que es PSOE, PP y separatistas, que son más o menos los que manejan el cotarro, ¿no? Y que se llevan mal, pero se llevan bien, tienen unos intereses comunes fundamentales, y Rajoy lo está demostrando a cada paso, ¿no? Pero eso está en crisis profunda. Las tendencias de voto demuestran que ese bipartidismo, estos partidos tienen cada vez menos. Esto da lugar a que, por una parte, haya mayor radicalización en la izquierda. El PSOE está perdiendo muchos votos a favor de Izquierda Unida, y que haya, pero al mismo tiempo están surgiendo, bueno, CiU también en favor de la izquierda, ¿no? Pero están surgiendo otras alternativas que a mí no me satisfacen mucho, pero me satisfacen en el sentido de que pueden desarrollarse. Yo estoy pensando, pues qué sé yo, en UPyD, en Ciudadanos, en el grupo Reconversión dentro del PP. ¿A dónde llevará eso? No lo sabemos, pero de momento es lo que hay. Y es el aspecto positivo que yo veo dentro de este panorama tan poco positivo. Buenas tardes, señor Moa. Mi pregunta viene un poquito a reforzar la intervención anterior. Usted ha titulado ya si no lo has puesto, su conferencia es Dos crisis, dos generaciones. Pero efectivamente, la crisis republicana, más luego la guerra y la posguerra, de esa crisis, salió una generación curtida en situaciones muy difíciles, situaciones económicas muy difíciles, pero que también reforzó sus valores morales. Y entonces surge una generación con valores, una generación que se afinca en España, que tiene ilusión por la unidad nacional. Y sin embargo yo creo que las generaciones, o la generación que pueda surgir de esta segunda crisis en todos los aspectos, como las vamos viviendo, por desgracia, ¿no? Tiene una generación, o sea, ha creado una generación que se ha criado en el bienestar, en todo fácil, en no pensar en que hay que sacrificarse y hay que esforzarse por sacar las cosas adelante. Yo pienso que es todo lo contrario. Entonces, esta generación, yo no sé si va a ser capaz de salir de esta crisis. Y si tenemos en cuenta también la cantidad de jóvenes bien preparados que debido a la crisis económica se tienen que marchar de España y prestar sus frutos y sus resultados buenos a otras naciones, a otros países, de lo cual nosotros lo vamos a perder, pues no entiendo, yo no veo esto muy claro, yo no lo veo muy claro. Yo quisiera que usted nos expusiera con su clarividencia un hábito de esperanza
ya, por lo menos para mí, que ya estoy metida en años, pues que me pueda quedar la satisfacción, bueno, efectivamente, pues mis nietos serán capaces de sacar a esta España de toda esta penumbra en la que estamos metidos. Bueno, en la novela hay un epílogo, ¿no? Al final, en que un poco retrata en los hijos de los protagonistas más o menos lo que usted dice, ¿no? Yo, la situación, yo la veo muy mala, pero como decía Keynes, generalmente no ocurre lo ineluctable, sino lo imprevisible. Entonces puede ocurrir algo que rompa esta tendencia que usted ha señalado y que yo he señalado también, ¿no? Esta tendencia lamentable, esta desmoralización, esta falta de ánimo, en fin. Y puede ocurrir por una razón, porque la crisis económica y política, todo eso va muy mezclado y obliga a replantearse muchas cosas. Si acertamos a replanteárnoslas en un sentido correcto, la cosa irá bien. Yo creo que para mí la base es la democracia y la nación española. Las dos cosas pueden cobrar una fuerza enorme para romper con toda esta... Ahora, si van separadas como parece que van, pues todo irá mal. Pero con esas dos ideas básicas fundamentales creo que se puede superar. Se puede romper con el monopolio de la izquierda, su pretendida hiperlegitimación y su moral, y su pretendida superioridad moral, etcétera, etcétera, igual que con los separatistas, y esto puede cambiar, pero tiene que ser así. Sí. Buenas tardes, don Luis. Pues yo quería hacerle algún comentario y alguna pregunta incluida. El propio planteamiento de la conferencia pone el foco en los años 30 en la actualidad, dejando un paréntesis histórico muy amplio que es el del franquismo, pero como usted bien ha señalado, es a través de vehículos no estrictamente políticos como es el literario, y usted lo está intentando al parecer a través del género literario novelesco, pues como se introducen algunos componentes ideológicos de mucho peso. Usted sabrá que durante el franquismo, con mayor o menor permisividad, pues se fueron estableciendo bases sobre las cuales se cimentó la actual democracia. En los años 60 funcionaba a pleno ritmo pues ideas que hoy parecen completamente novedosas, como es el federalismo. Funcionaban expresiones como comunidades diferenciadas, que están muy cerca de las del famoso hecho diferencial en el que se basan los separatismos. Y en este sentido, yo echo de menos una crítica más profunda, no ya a ETA, que podemos estar todos de acuerdo en criticar a ETA, incluso desde posturas eticistas, sino a otros partidos que, incorporados en el sistema actual y que tienen un pasado incluso republicano legal, como Esquerra Republicana o CiU o el propio PNV, pues se les excluye de este mundo sombrío en el cual permanecería ETA. Yo creo, y esta es mi pregunta, que es para la propia supervivencia no de la democracia de España, sino de la propia España, insisto, no de la democracia, sino de España como nación, la ilegalización de todo aquel partido político o formación pública que programáticamente tenga como objetivo la destrucción de España. En este sentido, ¿qué opina usted en relación con la idea de ilegalizar este tipo de partidos? Y para decir nombres, PNV y CiU, por ejemplo. Yo creo que es imposible, porque tienen demasiados apoyos y que además es innecesario. Estos partidos han crecido y se les ha dejado crecer porque desde Madrid se les ha dado todas las facilidades, se les ha favorecido. Si se cortase esa política, yo creo que ellos mismos se irían desinflando. Pero claro, para eso no creo que sea necesario legalizarlos. Una legalización tendría que ser en un momento crítico en el que efectivamente todo estuviera a punto de derrumbarse, pero no es ahora la situación. Es una situación de putrefacción creciente. Pero, por otra parte, cuando damos salidas, tenemos que darnos cuenta de nuestra posición. Son los gobiernos los que pueden hacer eso y nosotros no estamos en el gobierno. Yo lo que espero es que este proceso que se ve de nuevas alternativas, como Ciudadanos, etcétera, ¿no?,
pues que vaya cogiendo auge, vaya cogiendo ímpetu y al final se pueda romper con esta dinámica tan nefasta que llevamos. Muy buenas tardes, Audí. Estoy aquí. Ante todo, muchas gracias por habernos explicado de una manera tan clara los acontecimientos que en esta España... Sí, en esta España... Pero, pégueselo. Que en España han pasado. Yo creo, sinceramente, que siempre la derecha ha sido bastante más respetuosa en todos los órdenes que la izquierda. También soy consciente de la pregunta que le voy a hacer, no es políticamente correcta, pero conociendo los hechos como los conocí, me atrevo a preguntársela porque no es fácil que nadie me la responda. Y es esta, no le voy a hacer más que esta. ¿Por qué la derecha en este país es tan cobarde? ¿Cuál es la motivación? Le daré un dato. Comprando unas botas estas navidades para una sobrina mía, licenciada, doctora en biología, fichada por el NIH en Bethesda, los frutos se quedarán allí, vi a María Dolores de Cospedal. Yo no fui de Franco, no soy ni de derechas ni de izquierdas, soy de que si un señor es mayor y yo estoy sentada me levanto. Si esa señora se embaraza y no tiene posibilidades, la ayudaré. Nunca la voy a juzgar si va a tomar una medida. Pero, ante todo, hay un respeto, hay unos principios y hay unas normas fundamentales de convivencia. Entonces vi a María Dolores de Cospedal y entonces sencillamente la pregunté. Estaba comprando ya otras botas de esquiar y la pregunté. Le dije, ¿te puedo preguntar? Y me dijo, sí, cómo no. Y digo, ¿me quieres tú a mí decir, cuando llegue el 2015, ¿a quién rayos voy a votar yo? Porque me has dejado huérfana y me has quitado la esperanza. Entonces yo pregunto, ya le decía antes, no soy franquista, no he sido franquista, lo que sí que sé es que esto nos proporcionó unos años de bonanza, una situación estable. Él se fue preparando. Su mujer robaría, él ni un duro. Entonces yo me pongo a examinar y digo, jolín, era malísimo Franco, pero resulta, la seguridad social le hicieron ellos. Ahora la gente no lee, no sabe y todo el bienestar se ha hecho ahora. Mentira, ya estaba. Entonces mi pregunta es, ¿qué le pasa a la derecha? Que no dice, no, esto es así, el aborto. ¿Por qué no lo han hecho? Eso no es cargarse las autonomías. No se puede encontrar con tanta gente en la calle. Porque el IVA de los profesionales, ¿por qué no lo ha hecho? Que nos paguen cuando ya hayan cobrado. Si hay cosas que no, va a ser un cataclismo social, aunque ya han cosechado 1 millón más de parados. ¿Por qué? ¿Por qué son tan...? ¿Se tienen que ver en una guerra para dar puñetazos? Yo creo que es... sabes que primero la derecha, hay varias derechas. Dentro del PP hay varias derechas, lo que pasa es que una es la que lleva la voz cantante, la de Rajoy, etc. Hay otros que no están de acuerdo, que han formado grupos de reconversión, que cada vez está más claramente opuesta a la política de Rajoy, pero no sabemos qué fuerza adquirirá y si será posible que regenere al PP. Por otra parte, Rajoy y compañía no son cobardes, ni están acomplejados, ni hay nada por el estilo, es que piensan así. Ellos han renunciado a la lucha por las ideas ya desde Suárez y por consiguiente han adoptado las ideas del enemigo porque no tienen otras, excepto la idea de que la economía lo es todo y de que hay que ser muy europeístas, que ellos no se saben que su idea es la de diluir a España en lo que ellos llaman Europa, que es la Unión Europea, que solo puede funcionar a base de la hegemonía del eje París-Bonn, si es que es París-Berlín. París-Bonn era... Solo puede funcionar en eso, porque eso son las potencias dominantes, ¿no? Y España sería un simple satélite de eso, y es lo que quieren convertirlo, y eso es lo que lo están convirtiendo. Bueno, esas son las ideas de la derecha, que comparten en gran parte con la izquierda. Y todo lo demás, lo del aborto, el matrimonio sexual, el IVA, todo eso, es lo mismo que el PSOE.
Recuerden cuando Rajoy decía, van a subir el IVA de los chuches, decía. En fin, lo sube. Es una farsa. La política en España ha llegado a ser una farsa precisamente porque se ha destruido el pasado. Se ha contado sobre el pasado una historia que es radicalmente falsa. Entonces, a partir de eso, de ahí todo se pierde. O sea, en cualquier país, un país en que no hay respeto por su propio pasado, que es lo que ocurre aquí, pues claro, está a la deriva, puede salir por cualquier lado. Bueno, pues llegados a este punto, tengo que dar las gracias de nuevo al invitado, al presentador, al público, por haber aguantado este día de calor en esta sala, e invitarles a que se puedan tomar un pequeño convite en la planta de arriba. Así que muchas gracias. ¿Perdón? Ah, sí, cómo no. Tenemos la novela de Pío Moa aquí a nuestra disposición.